siempre recordaré la conversación sincera que tuve con mi padre cuando anuncié mi compromiso. Me apartó, con preocupación grabada en su rostro, y me preguntó si realmente estaba segura de casarme con Steven. Aunque reconoció mi amor por él, expresó dudas sobre si Steven era realmente el indicado para mí. Confundida, pedí una explicación. Mi padre compartió que, aunque Steven era amable y respetuoso, sentía algo inquietante acerca de él y su madre, una sensación que no podía articular del todo, atribuyéndola a la intuición paterna. A pesar de mis protestas, mi padre reveló sus observaciones. Steven a menudo presumía de mi riqueza ante sus amigos, presentándome más como un trofeo que como una pareja. Le preocupaba que el afecto de Steven estuviera más relacionado con mi dinero que con el amor. En ese momento, desestimé las preocupaciones de mi padre, cegada por mis emociones y una necesidad desesperada de aferrarme a una relación que sentía podría llenar el vacío dejado por la muerte de mi madre 3 años antes y la salud en declive de mi padre. Mi padre había construido su fortuna a través de inversiones inteligentes y trabajo arduo, brindándonos una vida cómoda, mientras que yo también ganaba un buen sueldo en mi trabajo. En contraste, Steven y su madre, Megan, provenían de un entorno más modesto y se quejaban con frecuencia de su falta de lujos. Incluso después de mudarse a mi casa tras el matrimonio, seguían insatisfechos, siempre anhelando un estilo de vida más extravagante. Mirando hacia atrás, veo que mi padre pudo haber percibido cosas que yo no podía ver en ese momento. Era una mujer joven enamorada, desesperada por aferrarse a algo que me ofrecía una razón para seguir adelante en medio de mi duelo y soledad. Aunque Steven y Megan se convirtieron en mi nueva familia, no fueron el refugio que esperaba. Recuerdo vívidamente un momento en el que Steven y Megan criticaron mi pequeño townhouse en comparación con la mansión de mi padre. Es una pena, lamentaron, que con tu papá viviendo en un lugar tan grandioso, tú hayas terminado con esta casa pequeña. Intenté explicar que a pesar de la riqueza de mi padre, yo era simplemente una trabajadora de oficina con un ingreso modesto, y comprar esta casa solo fue posible con la ayuda de mi papá para el pago inicial. Megan, siempre materialista, insinuó que mi padre debería haberme proporcionado un lugar mejor, sugiriendo que mi madre debió haberme dejado algo cuando falleció inesperadamente sin testamento. Intenté aclarar que lo que mi madre hubiera dejado era legítimamente de mi padre, y que estaba contenta con lo que tenía, no me sentía con derecho a más. Steven luego sugirió audazmente que mi padre debería intercambiar casas con nosotros, ya que él vivía solo y no necesitaba tanto espacio, a lo que Megan asintió con entusiasmo. Me horrorizó y me negué firmemente, enfatizando que la casa era de mi padre, y él merecía vivir allí cómodamente por el resto de su vida. Su reacción fue fría y calculadora, señalando que, dado que mi padre estaba enfermo, podían esperar unos años, y todo eventualmente sería mío. Su expectativa descarada de mi herencia era profundamente inquietante, especialmente ya que sugerían continuamente que le pidiera a mi padre más dinero, a pesar de que no estábamos en apuros financieros. Estaban claramente obsesionados con un estilo de vida de millonario sin los medios para mantenerlo. La verdadera crisis golpeó después de que mi padre sucumbió al cáncer. Mi corazón se destrozó, sin embargo, Steven y Megan me ofrecieron poco apoyo, su principal preocupación era cuándo podrían escuchar sobre el testamento. Incluso se negaron a asistir al funeral de mi padre, alegando que no significaba nada para ellos, lo que me dejó devastada y furiosa. Mientras reflexionaba sobre esos momentos, las advertencias anteriores de mi padre se reproducían en mi mente, encendiendo dudas sobre las verdaderas intenciones de Steven y Megan. Su comportamiento se volvió cada vez más difícil de ignorar, y comencé a cuestionar seriamente sus intenciones en nuestra relación. No podía sacudirme la sensación persistente de que su interés principal radicaba en mi herencia. Su obsesión era evidente durante la lectura del testamento. Indignado por ser excluido, Steven exigió, ¿por qué no podemos estar presentes en la lectura del testamento? Era mi suegro. Megan intervino, insistiendo en que era ridículo que ellos, como familia, no estuvieran allí para saber lo que Lawrence había dejado, especialmente porque su hijo debería haber tenido un reclamo. La respuesta del abogado fue directa: tu hijo no está mencionado en el testamento, Megan, así que no puede asistir a la lectura. Los confronté sobre su obsesión con la herencia, especialmente dada su ausencia en el funeral. Se sentía como si mi padre solo fuera considerado familia cuando había dinero involucrado. Su comportamiento se intensificó después de la lectura del testamento. Cuando regresé a casa, me bombardearon con preguntas. Incluso en mi duelo, no ofrecieron consuelo ni simpatía, solo indagaciones sobre los detalles de la herencia. Entonces, ¿cuánto heredaste de tus padres?
Deben haberte dejado una fortuna, ¿verdad?, preguntó Megan con ansias. Para calmar su especulación, respondí, en realidad, no recibí nada, la riqueza de mis padres no me fue dejada. Su reacción atónita habló volúmenes. ¿No obtuviste nada? Pero tus padres eran ricos. Deben haberte dejado algo. ¿Estás segura de que no lo estás escondiendo de nosotros?, acusó Steven. Los tranquilicé, no hay dinero. Pueden revisar mis estados de cuenta bancarios, pero no encontrarán cambios. En cuanto al resto de sus activos, decidieron donar lo que quedara a la caridad. Su frustración era palpable, y Megan rápidamente sugirió que impugnara el testamento. Eso es absurdo. Tienes que pelear por lo que te pertenece. Pero mantuve mi postura. No hay nada que impugnar, mis padres eligieron dejar sus activos restantes a la caridad. Respeto su decisión. La indignación de Steven y Megan ante mi indiferencia hacia una fortuna que ya no existía me desconcertó, pero solo profundizó mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Estuve al borde de revelar todo, pero una duda persistente me detuvo. No podía sacudirme la sensación de que Steven y Megan estaban tramando algo a mis espaldas mientras continuaban presionando por detalles sobre la herencia. Me mantuve firme, repitiendo que no había recibido dinero, incluso ofreciéndome a mostrarles mi cuenta bancaria para probarlo. Los días se convirtieron en semanas, y pronto pasó un mes. El comportamiento de Steven cambió drásticamente, se volvió distante y agitado, a menudo revisando mi cuenta bancaria y acosándome sobre la herencia. Se hizo cada vez más claro para mí cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Finalmente, harta de la situación, decidí confrontarla directamente. Coloqué mis estados de cuenta bancarios ante ellos, demostrando que no había recibido herencia. ¿Ven? No estaba mintiendo, no hay fortuna secreta, afirmé, con la esperanza de que esto pusiera fin al asunto. Sin embargo, su reacción fue explosiva. Steven estalló, todos esos años desperdiciados. Así que tus padres no eran tan ricos como pensábamos, y ni siquiera obtuviste un centavo. Esto es increíble. Su decepción me golpeó con fuerza, pero luego dijo algo que me destrozó, me quedé en este matrimonio por nada. Me casé contigo por nada. Todo fue una pérdida. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir, Steven? ¿Por qué dirías eso?, pregunté, con desesperación asomándose en mi voz. Megan se burló. ¿Quién se casaría contigo sin pensar en el dinero? Mi hijo se casó contigo bajo la impresión de que podríamos contar con tu herencia. Ahora descubrimos que no tienes nada. No puedo creer que desperdicié 6 años en una chica inútil como tú. Steven podría haber hecho mucho mejor. Sus frías palabras confirmaron mis peores temores. Era dolorosamente claro que Steven se había casado conmigo por mi posible riqueza. Mis padres tenían razón sobre él y su madre, no eran más que buscadores de oro. Como si eso no fuera suficiente. Megan se volvió hacia Steven con una mirada calculadora. Lo que está hecho, Steven. Pero ahora es tiempo de que la dejes. No hay razón para quedarte. Tendrás la oportunidad de encontrar una nueva esposa rica la próxima vez. Una que realmente tenga dinero. Sus palabras cortaron como un cuchillo. ¿Estás bromeando, Megan? ¿Estás empujando a Steven a que se divorcie de mí por dinero?, pregunté, con la voz temblando. El silencio de Steven era ensordecedor. En ese momento, todo encajó, la fachada se había roto, exponiendo la dura realidad de sus intenciones. Con el corazón roto, me di cuenta de que tenía que reunir la fuerza para seguir adelante con esta traición. Las próximas palabras de Steven fueron escalofriantemente pragmáticas. Me casé contigo porque pensé que aseguraría una vida cómoda para mí y para mi mamá. Siempre hemos luchado. No fui a la universidad y no tengo medios reales para ganar mucho. Pensé que casarme contigo cambiaría eso. Asumiendo que tus padres te dejarían una herencia sustancial que compartirías con nosotros. Su confesión contundente de que había fingido amor por seguridad financiera me dejó atónita. Continuó. Era la única manera en que pensé que podría darle a mi mamá la vida que merecía. Pero ahora, viendo que no hay herencia, parece que mis esfuerzos fueron en vano. Mi madre tenía razón. Necesitaba mirar hacia adelante y seguir buscando claridad. Las palabras de Steven, entregadas con tal desdén, enviaron ondas de choque a través de mí mientras él y Megan desahogaban su frustración. Me sentí desconectándome de ellos, abrumada por la magnitud de su engaño, su total falta de empatía, junto con el repentino cambio en el comportamiento de Steven. Era tanto perturbador como enfurecedor. Estaba furiosa, al borde de un grito, pero me forcé a responder con calma. Está bien, Steven. Si quieres un divorcio,
Eso es lo que obtendrás. Nunca he negado tus peticiones. Considera esto mi último favor. Megan, siempre la provocadora, intervino. No pienses que esto significa que puedes obtener pensión alimenticia de mi hijo. Te lucharemos con uñas y dientes para asegurarnos de que no veas ni un centavo. Respondí con firmeza. Tienes razón. No tengo mucho dinero en este momento. Así que aquí está mi propuesta. Un divorcio mutuo sin división de bienes ni pensión alimenticia. No tienes mucho, y yo tampoco. Si renuncias a la pensión, aceptaré firmar y no reclamaré nada más de ti. Comenzamos a discutir los términos de nuestro divorcio con un desapego clínico, carente de cualquier conexión emocional, se sentía puramente transaccional, un reflejo contundente de cuán deteriorada había llegado a estar nuestra relación. A medida que negociábamos, podía sentir que tanto Megan como Steven estaban complacidos con mi falta de drama en el proceso. Quizás estaban sorprendidos por mi compostura, sin saber que yo me desmoronaba en privado con cada día que pasaba. Las lágrimas corrían por mi rostro en el camino al trabajo, y a menudo pasaba horas llorando sola en mi auto antes y después de mis turnos. Ni Steven ni Megan parecían notar mis ojos enrojecidos ni cuestionar la prolongación de mi rutina diaria. Una vez que Megan se dio cuenta de que no había herencia esperándome, prácticamente ignoró mi existencia, solidificando aún más mi determinación de acelerar el divorcio. Organicé para que Steven y Megan se mudaran a un apartamento de alquiler cercano. Se instalaron rápidamente, y a medida que avanzaban los procedimientos de divorcio, Steven se mantuvo fiel a su palabra, sin reclamar ninguna parte de mi casa. A cambio, no busqué pensión alimenticia de él, fue un intercambio sencillo. El día en que se finalizó nuestro divorcio, decidí dar un paso final. Visité su alquiler para devolver mis anillos de boda y compromiso. De pie en su puerta, dije, solo quiero devolver estos. Este matrimonio no trajo más que angustia a mi vida, y preferiría no guardar ningún recuerdo de él. Megan se burló, aprovechando la oportunidad para burlarse de mí. ¿Estás segura? Podrías necesitar el dinero. Es gracioso como antes menospreciabas nuestra pobreza, y ahora mira tu situación. Mi hijo está siendo generoso al dejarte quedarte con los anillos. Podrías necesitar venderlos cuando tu trabajo se derrumbe. Sus palabras dolieron, pero respondí con una risa, confundiendo claramente tanto a ella como a Steven. ¿Por qué necesitaría vender los anillos por dinero? Megan, no necesitas sentirte avergonzada por mí. Ambos sabemos que mis padres no me dejaron nada, lo perdieron todo por malas decisiones, dejando a su hija con nada. O al menos eso crees. Mi risa en la cara de su crueldad los inquietó. Capté un destello de molestia en el rostro de Steven, quizás avergonzado por la franqueza de su madre. Al darme la vuelta para irme, sus expresiones desconcertadas mostraron que aún no habían comprendido la magnitud de mi independencia y resiliencia. Me alejé, sintiéndome liberada de su toxicidad y lista para reconstruir mi vida en mis propios términos. La confusión de Steven por mi risa era palpable, mientras que Megan, claramente molesta, exigió, ¿por qué demonios te ríes? ¿Dije algo gracioso? Su incredulidad solo alimentó mi diversión. Es realmente hilarante como piensas que estoy en la ruina, Megan, y aún más divertido que creas que mis padres desperdiciaron toda su fortuna. Megan respondió rápidamente, firmemente convencida de su narrativa. Por supuesto que estás en la ruina. Tus padres no te dejaron ni un centavo. Arruinaron tu vida al no dejarte una herencia. No pude evitar sonreír ante su malentendido. Nunca dije que no recibí una herencia, Megan. Solo te dije que no obtuve dinero. De hecho, mis padres me dejaron una herencia bastante considerable. La confusión nubló su rostro. ¿Qué demonios significa eso? ¿Tienes una herencia? Asentí, saboreando el momento. Mis padres vieron a través de ti y de Steven como los buscadores de oro que son, así que incluyeron una cláusula secreta en su testamento. No me dejaron dinero, pero heredé todo este vecindario. El shock de Megan fue palpable. ¿Eres dueña de este vecindario? ¿Cómo es eso posible? Tendríamos que haber sabido sobre tu herencia. Incluso firmamos nuestro contrato de arrendamiento con un administrador de propiedades que no mencionó el nombre del propietario. Mis padres querían que esperara un año antes de reclamar mi herencia. Continué. Quisieron que te pusiera a prueba y viera si estabas conmigo por dinero o por amor. Fallaste esa prueba, y ahora no recibirás nada de mí. El administrador de propiedades fue designado por mis padres para manejar la propiedad hasta que pudiera reclamarla. Fueron muy astutos, ¿sabes? Eso es imposible. No creo ni una palabra de lo que estás diciendo. Solo estás avergonzada porque no tienes dinero, respondió Megan, con incredulidad grabada en sus rasgos. Steven interrumpió, con un tono escéptico. ¿De verdad? ¿Es eso lo que crees que pasó? Sus palabras goteaban burla,
pero podía percibir un destello de duda bajo la superficie. Bueno, ¿por qué no llamamos al casero y averiguamos la verdad? Adelante, respondí, completamente segura del resultado. Con una mezcla de desafío y desesperación, Megan y Steven llamaron a su casero, quien también era el administrador de la propiedad. Mientras escuchaban la confirmación de mi historia, sus expresiones cambiaron de arrogancia a shock. Después de colgar, sus rostros traicionaron un tumulto de ira y pánico. «Nos mentiste», acusó Megan, con la voz temblando de incredulidad. «Nos engañaste haciéndonos pensar que no tenías nada». De pie frente a ellos, sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Su obsesión por la riqueza los había cegado a la importancia de las relaciones auténticas, y ahora estaban enfrentando las repercusiones de su codicia y engaño. Steven y Megan se quedaron sin palabras, luchando con la realidad de que ahora yo era la dueña de toda la comunidad habitacional. «Has mantenido toda esta riqueza para ti sola. Engañaste a Steven para que se divorciara de ti y aseguraste que no obtuviera nada». La voz de Megan estaba impregnada de desesperación y traición. No pude evitar reírme de su intento de cambiar la narrativa. «Es bastante irónico que me llames estafadora», respondí, disfrutando la absurdidad de la situación. «Steven, te casaste conmigo bajo falsos pretextos, afirmando amor donde no había ninguno. Y Megan, tú lo guiaste a este lío, presionando por el divorcio, pensando que escaparías ilesa. Si hay estafadores aquí, son ustedes dos». La verdad era simple, habían preguntado sobre mi situación financiera respecto a la herencia, y yo había respondido honestamente. Todo esto fue un gran malentendido. No, pero lo hecho está. Es gracioso como de repente quieren reavivar las cosas ahora que saben sobre mi herencia. Y Steven, ¿no estás ya tratando de conquistar a otra mujer rica? No te preocupes, me aseguraré de que ella sepa exactamente quién eres. A medida que la gravedad de su situación se hundía, Steven y Megan comenzaron a suplicar. Steven incluso tuvo la osadía de pedirme que no interfiriera en su nueva relación si no estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Mi respuesta fue directa: lárgate. Les informé que una vez que la transferencia de la propiedad se finalizara, serían desalojados. En las semanas siguientes, aparecieron repetidamente en mi puerta, rogando por perdón. Su desesperación era palpable, especialmente porque ya tenían un desalojo en su registro, lo que dificultaba encontrar un nuevo lugar. La única razón por la que permanecieron en mi propiedad fue porque había instruido al administrador de la propiedad que les permitiera quedarse temporalmente. Tomando acción decisiva, contacté a la nueva pareja de Steven y le revelé todo. Ella se horrorizó por sus acciones y terminó las cosas con él de inmediato, incluso compartiendo sus intercambios de mensajes de texto conmigo como prueba de la ruptura. Después, cuando Steven y Megan recurrieron a ataques verbales contra mí, no tuve más opción que llamar a la policía. Su comportamiento había cruzado todos los límites de la decencia, solidificando mi decisión de distanciarme de ellos como no solo correcta, sino esencial. Una vez que la herencia se transfirió oficialmente a mi nombre, desalojé de inmediato a Steven y Megan de la propiedad. Estaban visiblemente sorprendidos de que cumpliera con mi amenaza. A pesar de su incredulidad inicial, intentaron regresar a mi casa, lo que me llevó a llamar a la policía. Los oficiales les dieron una advertencia severa, y procedí a solicitar una orden de restricción para asegurarme de que mantuvieran su distancia. Las noticias sobre nuestra confrontación se difundieron rápidamente por toda la ciudad, y pronto todos estaban al tanto de su comportamiento engañoso. Como resultado, se encontraron socialmente marginados, lo que los obligó a abandonar la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Mientras tanto, yo disfrutaba de mi nueva independencia financiera, liberada de las garras de parásitos buscadores de oro. Ahora, era libre para disfrutar de mi vida y de la riqueza que mis padres habían dejado sabiamente, asegurando que beneficiara a alguien que realmente apreciara su legado.